Registro MX02, El Charro Negro. En los caminos rurales de Jalisco existe un acuerdo no escrito. Si un hombre vestido de charro te ofrece ayuda de noche, no aceptes, porque a veces el precio puede ser demasiado alto. Registro 1. El Pacto del Camino Viejo. En los caminos de tierra que serpentean entre los agaves de Jalisco, cuando el sol cede su lugar a la luna, las reglas del mundo diario se disuelven. Aquí, los relatos viejos cobran vida, y ninguno es más temido que el del charro negro. Esta es la historia de Aarón, y del precio que se paga por mirar atrás. Aarón estaba varado. Su auto, un sedán viejo y fiel, había renunciado en el tramo más solitario de la carretera vieja a Amatitán. El silencio era absoluto. Sin cobertura, sin llaves de repuesto, solo con la luz de su teléfono agonizante, decidió caminar. La luna, llena y fría, iluminaba el camino. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido claro y metálico que no pertenecía a la noche. Era el tintineo de espuelas. Detrás de él, a unos 50 metros, avanzaba la silueta de un caballo y su jinete. Aarón sintió un alivio momentáneo. Quizá era otro viajero. Pero ese alivio se congeló en sus venas. El jinete vestía un traje de charro impecable, pero negro como el azabache. Su sombrero de ala ancha ocultaba su rostro en la sombra. El caballo, una bestia majestuosa, avanzaba sin hacer ruido sobre la tierra, salvo por el sonido del metal. Aarón apresuró el paso, pero el jinete mantuvo la distancia, siempre igual, como si fuera su sombra alargada. Después de 10 minutos interminables, el charro por fin habló. Su voz no era un susurro, sino un eco seco que parecía venir de todas direcciones. El camino es largo, Aarón, y tu destino está más lejos de lo que crees. Tu auto no volverá a encender. Tu teléfono morirá, pero yo puedo llevarte a donde necesitas ir. Aarón, paralizado por el miedo y porque el fantasma sabía su nombre, se dio la vuelta. Bajo el ala del sombrero no había rostro, solo una oscuridad más profunda que la noche. Todo tiene un precio, claro está. Un simple acuerdo. Sube a mi caballo, y te llevaré sano y salvo a las luces de la ciudad. A cambio, me darás el recuerdo de lo que más atesoras de tu hogar. Solo un recuerdo. No dolerá ahora. Tentado por la desesperación y una fuerza hipnótica en las palabras del espectro, Aarón asintió. Subió a la grupa del caballo, que era fría como la piedra de una tumba. El viaje fue un borrón. El paisaje se movía a una velocidad antinatural. Antes de que Aarón pudiera reaccionar, estaba frente a su casa en Guadalajara. El charro negro se despedía. El pacto está cumplido. Tu pago lo recojo ahora. El fantasma alzó una mano enguantada y la cerró como si atrapara algo del aire frente a la frente de Aarón. De pronto, Aarón no pudo recordar la cara de su madre. Sabía que tenía una, sabía que la amaba, pero su imagen, su sonrisa, su voz, se habían esfumado de su mente, dejando un agujero negro y frío donde antes había amor. Aarón pagó su viaje, pero el charro negro no comercia con monedas, comercia con pedazos del alma. Un recuerdo hoy, la calidez de un abrazo mañana, el sonido de la risa de un hijo después. Se dice que aún deambula por esos caminos, ofreciendo su transporte infernal. Porque su verdadero destino no es llevar a los vivos a su hogar, sino asegurarse de que, cuando lleguen, ya no tengan un hogar al cual regresar. Registro 2. El último viaje del herrero. Jalisco, México. Años 1940. En los tiempos en que la luz era de candil y los caminos los custodiaba la luna, los hombres conocían el peso de su palabra y el respeto a lo que vagaba en la oscuridad. Don Ignacio,
un herrero de manos fuertes y cabello blanco como la sal, aprendió demasiado tarde que algunas ofertas no se hacen con la boca, sino con el silencio. Y que el charro negro no solo busca almas perdidas, sino a aquellas que ya han hecho las paces con la muerte. Don Ignacio, de 68 años, guiaba su vieja carreta de regreso a su ranchería. En la caja de madera, junto a sus herramientas, llevaba un ataúd sencillo y sin pulir que él mismo había construido. Su esposa, Luz, había fallecido esa tarde tras una larga enfermedad. Su dolor no era agudo, sino un hondo y frío vacío que lo envolvía. Solo quería llegar a casa para velarla. De repente el viento se calma, los grillos cesan. Solo se oye el crujir de las ruedas y los pasos del caballo. Luego, un nuevo sonido, el tintineo nítido y rítmico de unas espuelas, al mismo compás que los cascos de su caballo, pero provenientes de atrás. Don Ignacio, con la vista al frente, apretó las riendas. No necesitó volverse. Conocía las historias. El corazón, ya fatigado por el duelo, le dio un vuelco lento y pesado. Apretó el paso de su rocín, pero el tintineo de espuelas se mantuvo a la misma distancia exacta, como si su carreta y aquel jinete estuvieran unidos por un hilo invisible. De repente allí, cabalgando a su izquierda, estaba la figura. Un charro alto, vestido de riguroso luto, con un traje que parecía absorber la poca luz de la luna. Su sombrero de ala ancha ocultaba el rostro. Montaba un caballo azabache cuyos ojos no brillaban. Avanzaban en silencio, salvo por el metálico repiqueteo. El charro exclamó: «Ignacio del Toro, tu viaje es triste y tu carga es pesada. El camino a casa es largo para un corazón roto. Yo puedo acortarlo». Don Ignacio no respondió de inmediato. Miró al fantasma, luego al ataúd a sus espaldas y de nuevo al camino. Don Ignacio contestó con voz ronca, serena, pero firme: «Conozco el camino, y llevo mi carga por voluntad. No te necesito embozado». El charro negro inclinó ligeramente la cabeza, como si la respuesta le sorprendiera, y contestó: «Todos me necesitan, tarde o temprano. No ofrezco riquezas hoy. Veo que ya no las deseas. Ofrezco olvido. Sube a mi caballo y te llevaré. Al llegar, el dolor se habrá ido. No recordarás su nombre ni su rostro. La pena será solo un sueño lejano». La oferta resonó en el vacío de don Ignacio. Olvidar a Luz. Olvidar 50 años a su lado. Era una tentación más profunda y diabólica que cualquier oro. Por un instante, el cansancio y el dolor lo impulsaron a decir que sí. Don Ignacio contestó con una chispa de su antiguo carácter. Ella se llamaba Luz, y la recuerdo. El dolor es lo único que me queda de ella ahora. Hasta eso me quieres robar, ¿eh, espectro? Un hombre no huye de su propio corazón, aunque le duela. Sigue tu camino. Yo seguiré el mío. Un relincho severo y sobrenatural retumba en la noche. El caballo del charro negro se encabrita levemente. El jinete se endereza, imponente. El charro negro, sin perder la compostura que lo caracterizaba, contestó: «Te ofrezco un favor. Te ahorro sufrimiento». Don Ignacio respondió alzando la voz, golpeando con su puño aún fuerte el madero del asiento: «El sufrimiento es mío. Mi dolor, mi esposa, mi recuerdo. No es tuyo para llevártelo. No tienes nada que yo quiera». Por primera vez, el charro negro se quedó en silencio. La oscuridad bajo su sombrero pareció fijarse en el ataúd. Luego, en el viejo herrero. No hubo amenaza, sino algo parecido a un respeto frío y antiguo. Charro negro con tono final, casi administrativo: «Así sea. Guarda bien tu carga, Ignacio del Toro. La veré otra vez, cuando sea realmente tu turno». Sin más, el jinete tiró suavemente de las riendas. Su caballo se detuvo. Don Ignacio, sin mirar atrás, azuzó al suyo.
La carreta avanzó, y el tintineo de espuelas comenzó a alejarse, no por el camino, sino adentrándose en el monte, hasta desvanecerse por completo. Luego que el jinete desapareció, los grillos y los sonidos nocturnos regresaron de golpe. El viento sopla de nuevo. Don Ignacio exhala un largo temblor, y una lágrima, la primera de la noche, le surca la mejilla, no de miedo, sino de amor. Don Ignacio llegó a casa y veló a su luz con todos los dolores y todos los recuerdos a cuestas. Nunca volvió a ver al charro negro. Los vecinos decían que el herrero había enfrentado al diablo con el corazón en la mano y lo había hecho retroceder. Pero don Ignacio sabía la verdad. No lo enfrentó con valor, sino con posesión. El fantasma puede reclamar almas descarriadas, puede tentar con promesas, pero no puede tomar lo que un hombre decidió honrar con su propio dolor. Esa noche, el charro negro no encontró a un deudor, sino a un hombre que, incluso en la pérdida, ya era dueño de todo lo que importaba. El archivo no conserva una explicación adicional. Este registro coincide con otros relatos recopilados en la región. El registro permanece abierto. Archivo nocturno. Archivo cerrado.